presencia de Dios está en este lugar. ¿Por qué tú no levantas tus manos? Sé libre para adorarlo a Él. Todos cantamos. El asiento donde tu gloria reposa. Aquí está mi corazón, un altar construido. En amor tú vienes y lo perfeccionas. El asiento donde tu gloria reposa. Aquí está mi corazón. En amor tú vienes y lo perfeccionas. Del asiento donde tú, aleluya, aleluya,
Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Oh, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Oh, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo canto como David. Oh, yo canto, yo canto, yo canto como David. Oh, yo canto, yo canto, yo canto como David. Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Oh, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Oh, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Pónganse de pie a danzar, pónganse de pie. 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 I will dance. Pónganse de pie. Pónganse de pie a danzar, pónganse de pie. Pónganse de pie a danzar, pónganse de pie. Pónganse de pie a danzar, pónganse de pie. A bailar. Bienvenidos, gracias por sintonizarnos esta noche otra vez en otra edición de una nueva semana con el Señor. Esta noche juntamente usted y yo vamos a dar la honra, vamos a dar la gloria a nuestro Dios, el único Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que nos da la bendición, el Dios que cuida de nosotros, el Dios que nos da sanación cuando lo necesitamos. El único Dios, el Shaddai, el Dios de los ejércitos celestiales. El único Dios, el Dios que dio a su único Hijo, el Hijo unigénito, por tanto amor que Él tenía para nosotros, y cuyo Hijo murió a la cruz para tú y yo, para que hoy podemos decir, somos salvos, hemos recibido perdón de pecados. Pues esta noche vamos a hacer la transmisión juntos. Y te pido para que abras tu corazón esta noche y diga, Padre, háblame, habla conmigo. Tengo el corazón abierta para recibir de ti. Te pido, Padre, que sembras tu palabra en mi corazón, tu palabra por medio de las prédicas, las oraciones, de la música. Que tu palabra llegue hasta mí y toca mi espíritu. Lléname, Padre. Transfórmame. Que después de esta noche yo seré una nueva persona. Y que mi fe en ti ha crecido más y más. Que Dios le bendiga. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 24 de abril.
Bendito Señor, vengo ante ti, como van los ríos hacia el mar, cual vuelan las aves hacia el cielo, en busca de libertad. Sediento del amor que tú me das, consciente de que nada igualará el milagro que he vivido desde que estás aquí. Permite que mis ojos puedan ver la luz de tu presencia, porque sé que cambiará mi vida tu imagen y ya el mismo no seré. No, dirige mis caminos hacia ti, ven, guíame al lugar donde tú estás y llévame contigo, porque nada más soy separado de tu amor. Cada día más y más, en tu presencia anhelo estar, y quiero estar por la eternidad. Postrado a tus pies. Señor, vengo ante ti, como van los ríos hacia el mar, cual vuelan las aves hacia el cielo, en busca de libertad. Sediento del amor que tú me das, consciente de que nada igualará el milagro que he vivido desde que estás aquí. Permite que mis ojos puedan ver la luz de tu presencia, porque sé que cambiará mi vida de imagen y ya el mismo no seré. No, dirige mis caminos hacia ti, ven, guíame al lugar donde tú estás y llévame contigo, porque nada soy separado de tu amor. Cada día más y más, en tu presencia anhelo estar, y quiero estar por la eternidad. Postrado a tus pies. Tremenda canción, A tus pies. La próxima canción la vamos a dedicar a Etlin La Cruz, Setin La Cruz, Juni La Cruz, Franza La Cruz, la familia completa. Y la vamos a dedicar también a Irvin y Ruli Albertes y su casa, con deseo de una bendecida nueva semana, y que Dios le cuide por los días que están por venir. Pues, especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos, latinos, iglesia latina.
deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador. Ayudado una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador. Ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador. Ayudado una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador. Ayudado una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador. Ayudado una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador. Y Él una vez más, el Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más,
Tremenda letra, tremenda canción. Y hoy Sharifa está de cumpleaños. Hoy Sharifa cumple 1 año. Muchas felicidades. Muchas felicidades también a Isha, a mi hermano Cedric y hermanas Geralda Soleyana, la familia Soleyana completa con el cumpleaños de Sharifa. Especialmente para Sharifa tengo hoy esta canción. No le importa tu color, a Jesús el Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños. Sí, de todo corazón. Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo ama A los niños por doquier, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Paraguay. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños por doquier. Sí, Cristo ama a los niños. Felicidades para Sharifa y la familia Soleyana. Marco van der Linden también estaba de cumpleaños. Felicidades para Marco, también para Alejandra y para Naroa, especialmente para Marco. Y no tengo más cumpleaños esta semana, solo Sharifa y Marco. Especialmente para Marco he seleccionado la próxima canción. Keep bubbling, keep bubbling, but I'm off it, ornament like the one for my son. Yeah! Oh, Lord. Vamos a exaltar a Dios, invocar su nombre. Vamos todos a alabar y a cantarle a Él, su nombre glorificar, todos los pueblos, cada día bendeciré su santo nombre. Bendecir su nombre, alabarle a Él, levanten sus manos, al que vive y reina, al que solo es digno de recibir honor. Yeah. Give me the praise. No te quedes sin cantar ni de adorar. Él te quiere bendecir, abre tu corazón a Él. Ahora es tiempo de alabar su santo nombre. Su nombre glorificar,
Da gloria y honor, bendecir su nombre, alabarle a él, levanten sus manos, al que vive y reina, al que solo es digno de recibir honor. Gloria y honor, bendecir su nombre, alabarle a él, levanten sus manos, al que vive y reina, al que solo es digno de recibir honor. Yeah. Sí, señor. Da gloria y honor, bendecir su nombre, alabarle a él, levanten sus manos, al que vive y reina, al que solo es digno de recibir honor. ¡Alábale! Give me the praise. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Padre, esta noche te queremos agradecer por la bendición que hemos recibido durante los últimos días, la protección, la unción que hemos recibido, que nos hayas protegido y nos hayas cargado en tus manos hasta el momento que estamos ahora. Te pedimos, Padre, para que nos proteges, que nos cuides por los días que están por venir. Y muy especialmente quiero pedirte, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de las personas que esta noche están batallando con su salud, que tienen un quebrante de salud o quizás una enfermedad. Y te pido también, Padre, para que des tu ánimo para aquellos que esta noche están desanimados. Por eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y la próxima canción la vamos a dedicar a mi suegra Ivy Richards, mi suegro Papa Américo Benclar, la vamos a dedicar a Sharaska, Juni y su casa, la vamos a dedicar también a Tía Bronte y también a Marcelo, Fernando y Erika. La familia Richards aquí en Holanda completa. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti
Dame un nuevo corazón, aleluya. Tremenda letra, tremenda canción. Y la hemos dedicado a mi suegra, Mamá Ivy, y también mi suegro, Papá Mirko Winkler, entre otros. La próxima canción la vamos a dedicar con deseo de un feliz y bendecida nueva semana. La vamos a dedicar a tía Viola, Johnny, Irene y la familia completa allá en Suecia. La vamos a dedicar también a Mariela Guerra y Faruk, Aaron y Rebeca. Iván Félida y su casa. La vamos a dedicar a Sharin Bermúdez Félida, Luis Irosoro Ramírez, Natalie Mersen y también a Norma Peters. Que Dios le bendiga. Escucha la letra de la próxima canción. Queremos bendiciones para ti, hermano, tú que escuchas este canto. Traemos para ti un gran mensaje, que Cristo te ama a ti también. Él solo está esperando que tú vengas, si tarda su venida es por ti. No en vano por tu vida dio su sangre, te pido por favor vengas a Él. Si tan solo entendieras lo que pronto va a venir, si tan solo abrieras tus ojos hoy aquí, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Ya no hay paz, solo amargura. Si la desesperación llegó hasta ti, los problemas son tu pan de cada día. No hay camino, no hay salida y no hay luz. Solo ponte frente a aquel que cada día quiere darte una gran felicidad. Y es el Cristo de la gloria que hoy te invita, y una herencia en el cielo Él te dará. Si tan solo entendieras lo que pronto va a venir, si tan solo abrieras tus ojos hoy aquí, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Tremenda canción, correrías hasta Él. Bueno, sabes que cuando mucha gente todavía no conocen quién es Cristo Jesús, pero cuando conocen a Cristo Jesús, como dice la canción, correrían derechitamente hasta Él. Y la próxima canción, bueno, empecé a hablar y no preparé la canción. Déjame ver qué vamos a
dedicar a las siguientes personas. Ya tengo una canción. Tengo una bella canción. La tengo que buscar. Y casi lo tengo. Sí, ya. La tengo aquí. Y la vamos a dedicar a Latifa Félix, la vamos a dedicar a Charlotte Isenia Roselstein, Magritte Winkler y su familia en Curazao, Julie Wanga y su familia también en Curazao. La vamos a dedicar a Greta Sánchez, Angela Krohn, la vamos a dedicar también a la familia Dovale, Antonio y Adriana Herrera y Isaac y María Eugenia Paternini. Especialmente para ustedes, es la próxima canción, Eres Fiel. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Vamos, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy.
Sí, Dios es fiel, siempre fiel. He recibido un mensaje desde la ciudad de Den Bosch que dice que bella foto tienes en el fondo. Bueno, el foto en el fondo que pueden ver es el centro comercial más conocida aquí en Holanda, que es el centro comercial Hoge Terreinen, aquí en Utrecht. Y vamos a felicitar a nuestra gente allá en Den Bosch con una nueva semana, una semana bendecida en la cual Dios va a mover poderosamente en sus vidas. Y son deseos para Amarilis Yasset, para Joven, para Dairin y también para Owen. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Espero que les guste. Yo te amo por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces los que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Hey, de la A a la Z, Alex Zurdo,
Tremenda canción, Eres mi bendición. Y para nuestra gente de Bonaire, que esta noche también nos están sintonizando, Romando Molina, Omachechi, Ronchi y Magali Richards, Dayen, Dairona, Dairina, Eric y Mirla Soleyana, Cedric Martos y su familia, y Varenia y Yuri Yanga. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción y la voy a dedicar con mucho cariño y deseos de una bendecida nueva semana. Especialmente para ustedes, oh morada de Sion. Rey de Reyes y Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados han llamado Jerusalén. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sí, oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres
Bien. Mientras vamos a preparar la prédica de esta semana, mi hermano Geraldo Valle todavía tiene unas semanas de reposo. Mi hermano Antonio Herrera hoy no tuvo oportunidad, y nuestro hermano Isaac está por unas semanas en el exterior. Pues esta noche vamos a tener otro predicador en la programación. La próxima canción, mientras vamos a dedicar la prédica, la voy a dedicar a nuestra gente en Venezuela. La voy a dedicar a tía Mireya Natale, la familia Natale, y también la voy a dedicar a Jessica Benaria, Armando Rincón, Jessy Perrota, Adorable Salas y su familia. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Esta ha sido una maravillosa tarde y les doy la bienvenida a los que nos acompañan por televisión. Esta noche, en varias partes del país y en otras partes del mundo. Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 19 de Lucas. Lucas capítulo 19. Y es una historia muy simple que muchos ya han oído desde niños. Se las leeré. El capítulo 19, los primeros 10 versículos, si tienen sus Biblias, y espero que sí. Jesús llegó y cruzó Jericó, y resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, que era sumamente rico. Y estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó y se subió a un sicómoro para verlo, ya que Jesús pasaría por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa. Así que se apresuró a bajar y lo recibió en su casa muy alegre. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad. Le dijo Jesús: hoy la salvación ha llegado a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es uno de los versículos clave en todo el Nuevo Testamento, el 10º, porque te da el propósito de la venida de Jesucristo. Él vino a buscar y salvar lo que se perdió. Tenemos a un hombre, Jesús, Dios hombre, que pasó por Jericó. Él iba camino a morir en la cruz, y al pasar por Jericó vio al ciego Bartimeo y lo sanó. Y esa fue una experiencia tremenda, donde Bartimeo dijo: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Cuando Jesús pasó, él gritó: ¿quién está pasando? Y alguien se detuvo y dijo: Jesús de Nazaret está pasando. Y él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y si no hubiera gritado en ese momento, nunca habría sanado. Jesús pasó por ahí una vez, como Jesús está pasando por el centro de Florida ahora. Y él tal vez no vuelva a pasar por aquí de esta forma, cuando muchas personas se han reunido y orado y respaldado esta cruzada. La mayoría de las iglesias del centro de Florida cooperaron. Es una gran cruzada. ¿Cuándo volverá a pasar Jesús? Está pasando. Y para muchos de ustedes, esta podría ser la última oportunidad que tendrán para asegurar su relación personal con Dios. Y luego estaba saliendo de Jericó. Jericó era una ciudad relativamente pequeña. Había otro hombre que quería ver a Jesús, y su nombre era Zaqueo. Y él se encontró con Jesús saliendo de la ciudad. Zaqueo era el hombre más odiado de la ciudad, era el más rico ahí. Era un publicano, cobrador de impuestos, rico y despreciado, un marginado social porque él era judío, pero recolectaba todos los impuestos para Roma, el país ocupante. Además, intentaba cobrar más que los impuestos. Pagaba a Roma y llenaba sus bolsillos. Así eran los cobradores de impuestos de esos días. Se volvían las personas más ricas de la ciudad y los hombres más despreciados de la ciudad porque los veían como traidores a su propio pueblo. Eran vistos como ladrones y tramposos y se volvían muy ricos como resultado de eso.
Ahora, si Jesús considerara la opinión pública, lo hubiera ignorado al verlo cuando llegó a ese árbol sicómoro a donde Zaqueo se había subido. Ahora, Zaqueo era un hombre solitario, no tenía amigos. Y hay muchas personas solitarias aquí hoy. Los amigos los malinterpretan y sus seres amados los han traicionado y han fallado en la escuela. Y su soledad los ha llevado a la amargura. E imagino que él era amargado también, porque casi todas las personas de la ciudad lo despreciaban. Él era odiado y lo evitaba la mayoría de la gente, pero tenía curiosidad. Él tal vez escuchó sobre Jesús muchas veces. Tal vez oyó a los enemigos de Jesús decir que él era un demonio, o que era un fanático, o que era un blasfemo, o que era hereje, o que era un impostor. Tal vez oyó a algunos de los amigos de Jesús decir que era un gran maestro y un hombre bueno, el Hijo de Dios, el gran Mesías, que fue predicho, o un gran profeta. Pero él quería verlo por él mismo. Puedo ver a Zaqueo intentando pasar la multitud. Era un hombre pequeño. E imagino que algunas personas intentaron empujarlo y algunos sacaban el pie para hacerlo tropezar y caer. Él intentaba correr muy rápido. Tal vez si viviera hoy habría tenido una cámara instantánea para sacarse una foto con Jesús como la de mi esposa. Ella tiene una. Y yo disfrutaba el matrimonio antes de que la tuviera. Y la disfruto ahora. Me tomó una foto el otro día y dice que salgo en la Laguna Dorada. Porque tenía un viejo sombrero y unas gafas viejas y estaba sentado a un lado del estanque de peces. Y ella tomó una foto y la está mandando tal vez en nuestra tarjeta de Navidad. Y si Zaqueo hubiera tenido una grabadora de voz, recuerdo que cuando estábamos en Hungría, en el primer servicio había varios miles de personas, como 15 o 20,000 personas en el primer servicio al aire libre, a las afueras de Budapest. Y cuando me subí a predicar oí todos esos sonidos de clic. Me volteé a mi esposa y le dije, ¿están crujiendo los dientes? Y ella dijo, no, son grabadoras de voz. Todos tienen una grabadora. Y ellos estaban grabando el mensaje y lo enviaban a toda Europa Oriental. El mensaje que había predicado. Y fue algo impresionante para mí en Budapest que pudieras ir a las librerías y comprar mis sermones. Los volvieron libros. Y prediqué sermones directos del Evangelio como lo hago ahora. Dios está haciendo cosas extrañas y maravillosas y emocionantes en el mundo. Cosas misteriosas. Cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. El diablo trabaja, pero también Dios trabaja. Este hombre, Zaqueo, estaba tan ansioso por ver a Jesús que decidió escalar un árbol. Él se subió a un árbol sicómoro. Hay muchos obstáculos para llegar a Jesús que también tú enfrentas. Él enfrentó el obstáculo de que había muchas personas ahí y era de pequeña estatura. Imagino que él estaba sentado ahí en esa rama con una grabadora o una cámara. Él quería tener todo lo que Jesús dijo, estaba muy interesado. Tú también tienes obstáculos. Verás, la Biblia dice que Jesús dijo, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y en toda la Biblia encuentras decisiones tomadas entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Moisés tenía que tomar una decisión. Él debía elegir entre toda la riqueza de Egipto y todo el poder de Egipto como heredero al trono de Egipto. Y tuvo que darle la espalda a eso y seguir a Cristo. Abraham tuvo que abandonar todo lo que conocía para irse a encontrar una ciudad cuyo constructor y hacedor era Dios, por fe. Y los pecados secretos se han vuelto obstáculos para llegar a Cristo. Las Escrituras dicen, perdónenme los que me son ocultos. Verán, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Él sabe lo que pasa dentro de tu corazón. Él sabe lo que imaginas, lo que piensas, lo que fantaseas. Él sabe las cosas que codicias. Conoce los pensamientos malvados y el orgullo, los celos, la avaricia de tu corazón. Y Él juzga por lo que ve adentro, no solo por lo que ve afuera. ¿Y cuántos de ustedes son miembros de la iglesia con la cuota del día? Oficiales en la iglesia, enseñan en la escuela dominical. Pero dentro de ti sabes que su corazón es tan oscuro como el de algunos de los peores pecadores. Y sabes que eres un hipócrita y te avergüenzas, no sabes qué hacer al respecto y desearías de alguna manera encontrar paz y no has podido hallarla. Haz tu compromiso con Cristo.
esta noche y di: Señor, perdóname. Quiero volver a ti. Una vez te conocí, disfruté el gozo de Cristo, pero ahora he perdido ese gozo y quiero recuperarlo. La arrogancia también puede ser un obstáculo. Hay generación limpia ante sus ojos y bien no se ha limpiado de su inmundicia. La arrogancia es como los hipócritas en los días de Jesús. Ahora, Zaqueo estaba sentado ahí. Él se abrió camino al árbol sicomoro, como tú te abriste camino. Aquí la curiosidad lo llevó. La curiosidad. ¿Sabes cuántas personas encuentran a Cristo por curiosidad? Viniste a esta reunión por curiosidad, muchos de ustedes. Muchos vinieron porque alguien los trajo, pero vinieron por curiosidad. Nos enteramos de un hombre la otra noche que iba pasando por la carretera y vio las luces. Creo que estaba en uno de los periódicos que leo. Y él se detuvo aquí y encontró un lugar para estacionarse por ahí y caminó hasta aquí. Y el servicio ya iba a la mitad. Pero él entregó su vida a Cristo y habla en el periódico sobre el gozo que encontró en Jesucristo. Esto te puede pasar a ti. Y él llamó a Zaqueo. Zaqueo, baja. La multitud murmura, y aún lo hacen, cuando comes con pecadores e intentas enseñar a los que están del otro lado del camino. Jesús desenmascara a los pecadores religiosos, pero trata a otros pecadores con ternura y amor. Verán, el argumento y debate que Jesús tiene no era con el Imperio Romano, su debate era con los líderes religiosos que no vivían como debían vivir, eran hipócritas. Y hay muchos de nosotros así, hemos desarrollado lo mismo. Y esto es cierto en algunas partes de nuestro país, donde las personas van a la iglesia en grandes números, pero durante la semana no viven la vida diaria con Jesús. Pero Jesús nunca lo puso fácil. Él no ofrece una gracia barata, una salvación barata. Cuando llegas a Cristo, debes estar dispuesto a arrepentirte del pecado y recibirlo en tu corazón. Y noten que dijo que era un llamado urgente. Dijo: deprisa, baja ahora. Este es el momento propicio. Hoy es el día de salvación. No hay promesa para mañana. No hay promesa en la Biblia que diga que estarás vivo mañana. Dios no hace promesas para mañana. Es hoy, ahora, en toda la Biblia. Y fue un llamado exitoso, porque Jesús fue a la casa de Zaqueo. Tal vez llevó a Mateo con él, porque Mateo había sido un publicano y un cobrador de impuestos. Y Jesús dijo: sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió. Y tal vez llevó a Mateo con él para darle testimonio a Zaqueo, no sé. Pero Zaqueo tal vez estaba muy orgulloso al mostrarle a Jesús todas las cosas en su casa, todo el arte que tenía, y sus sirvientes, y sus hermosas alfombras que tenía en el suelo, y los hermosos ventanales que tenía, y la hermosa vista al pasto y todo eso. Él estaba orgulloso de todo eso, pero Jesús tal vez se paró ahí viendo a Zaqueo. Y Zaqueo comenzó a preguntarse: ¿por qué me está viendo así? Esos ojos penetrantes llegan a mi alma. Jesús se volteó y miró por la ventana y vio a la humanidad perdida. Él vio a los que sufrían, los que eran pobres. No tenían nada. A quien Zaqueo había robado y engañado. Y Zaqueo su conciencia comenzó a molestarlo, tuvo convicción de sus pecados. Y de pronto abrió la puerta y gritó con todas sus fuerzas: Señor Jesús, estoy listo. Si he robado a alguien, les regresaré 4 veces. Devolveré todo lo que he tomado de alguien. Solo quiero conocerte. Necesitaba restitución. Y dice que lo hizo con nueva alegría en su corazón. Él lo hizo alegre,
Parece que hay poca alegría en muchas vidas modernas, incluso entre los creyentes que lo profesan. Y la Biblia dice que hay dos tipos de gozo. Hay gozo en el cielo, cuando una persona llega a Cristo. Les digo que también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta. Cuando llegues a Cristo esta noche, tal vez eres solo uno, pero encenderás las orquestas del cielo y los coros del cielo estarán cantando, y será por ti. Solo una persona puede causar gozo en el cielo, y hay gozo en tu corazón cuando llegas a Cristo. Les he dicho esto para que mi gozo permanezca en ustedes, y así su gozo sea completo. Noten que fue una confesión abierta. Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor delante de todas las personas. Jesús dijo: a cualquiera que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Por eso le pido a la gente que venga al frente y hagan su compromiso con Cristo públicamente. Cada persona a la que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, incluyendo Zaqueo, fue públicamente, en frente de otras personas. Dijo: si no quieres reconocerme ante mi Padre, yo no te reconoceré. Si no estás dispuesto a reconocerme ante tus amigos y otras personas, yo no te reconoceré delante de mi Padre. ¿No sería terrible llegar ahí y que Jesús ni siquiera nos conozca? Y Él dice que habrá muchas personas que dirán eso: pero Señor, hice esto por ti, y Señor, hice esto e hice aquello. Pero Él dirá: nunca te conocí. Y Él no nos reconocerá. Ven a Cristo abiertamente. Sí, su arrepentimiento le costó algo. Él tuvo que restituir 4 veces. La sorpresa de la gente, el impacto de la gente. Vendrán tiempos de restitución si nuestro arrepentimiento y fe son reales. El propósito de Jesús al venir al mundo era buscar y salvar a personas como Zaqueo, que estaban perdidas, y muchos de ustedes hoy están perdidos de Dios. Y todas las oraciones y todo el trabajo y todo el dinero que se usó en esta cruzada se invirtió para ti, para alcanzarte, porque tu alma vale más que todo el resto del mundo junto. Dirás: ¿cómo es posible? Porque va a ser eterna, porque vivirás para siempre. Cuando mueras, no es el fin de ti. No puedes suicidarte al disparar un arma en tu cabeza. Tu cuerpo muere, pero tu espíritu, el verdadero tú, vive para siempre y siempre y siempre y siempre, en el cielo o en el infierno. Y todo depende de qué hagas con Cristo ahora. Públicamente. Voy a pedirte que lo recibas esta noche. Había un niño pequeño, perdido en las montañas de Carolina del Norte donde vivíamos. Y organizaron a la policía, y organizaron helicópteros, y llevaron a todos los perros de la policía que pudieron. Y organizaron a cientos de personas para buscar a ese pequeño. Y lo buscaron por unos 5 días antes de encontrarlo. Y cuando lo encontraron ya estaba muerto, cubierto de nieve y perdido. Era muy tarde. Miles de personas trabajaron y oraron por esta cruzada, por ti. Y Dios te ve sentado ahí. Él conoce tu corazón, Él conoce tu necesidad y te llama por tu nombre y dice: deprisa, Mary, ven. Jim, date prisa. Ven, hoy voy a entrar a tu corazón. ¿Me lo permitirás? ¿Me dejarás entrar a tu vida y a tu corazón? Dirás: Billy, ¿qué tengo que hacer? Primero, debes estar dispuesto a arrepentirte de tu pecado. Dirás: bueno, ¿qué significa eso? Significa que cambias tu forma de vivir, cambias tus pensamientos sobre Cristo y sobre Dios y sobre ti mismo. Y que vives un nuevo tipo de vida. Que estás dispuesto a renunciar a algunas cosas equivocadas en tu vida y caminar con Él. Eso es arrepentimiento. Y Jesús dijo: salvo que un hombre se arrepienta, no verá el reino de Dios. ¿Ya te arrepentiste? ¿Estás seguro? ¿Ese cambio tuvo lugar? No estoy hablando de que dijeras: Señor, lo siento. Eso no es arrepentimiento. Señor, he pecado. No es arrepentimiento. Significa cambio. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y luego la segunda cosa, debes recibirlo por fe. A cuantos lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre es simple fe, como un niño pequeño que cree en su padre o en su madre. Tú crees. Jesús dijo: debes volverte como un niño. Podrías ser el profesor de matemáticas en la universidad o algo en ciencias, pero te vuelves como un niño cuando llegas a Cristo.
en fe, creyendo. Como yo tengo confianza y fe en esta plataforma que me sostiene. Es lo que la palabra fe significa. Pones tu confianza ahí, pones tu fuerza ahí, pones todo lo que tienes en Jesucristo. Y vas a hacerlo esta noche. Y luego, la tercera cosa, debes estar dispuesto a seguirlo y obedecerlo. A leer las Escrituras y en oración, y siendo testigo. ¿Estás listo para hacerlo? Si hay duda en tu corazón hoy de que estás bien con Dios, ven y asegúrate. Tal vez no seas un miembro de ninguna iglesia, tal vez seas miembro de varias iglesias, no lo sé. Tal vez fuiste bautizado en todas las formas que es posible, pero no es suficiente. Debes venir a Cristo y encontrarlo como tu Señor y tu amo y tu Salvador. Y te pediré que lo hagas ahora. Hemos visto a cientos de personas cada noche venir. Te pediré esta noche que te levantes de tu asiento y vengas. Y tú que estás viendo por teléfono o viendo por televisión, toma el teléfono y llama. Habrá un consejero para hablar contigo ahora y puedes hacer el mismo compromiso que las personas aquí. Ahora voy a pedirles a cientos de ustedes que se levanten de su asiento y vengan, porque tal vez no tengan otro momento como este de nuevo. Vengan ahora. Si vienen de arriba del balcón, les tomará 2 minutos. Así que vengan ahora. Si están con amigos o parientes o vienen en autobús o con un grupo, los esperarán. Cuando todos hayan venido, voy a decirles unas palabras y oraré con ustedes. Y les daré literatura para ayudarlos en su vida cristiana. Levántate y ven. Sabes que necesitas a Cristo. Trae a tus amigos contigo. Esposos y esposas, novios y todos los grupos que están aquí esta noche necesitan venir. Levántense y vengan, vamos a esperar. Jóvenes y viejos. Hay algunas personas mayores aquí esta noche. Escucharon el Evangelio muchas veces, pero nunca han encontrado la paz en Dios. Y no están seguros sobre su relación con Él. Vengan y arréglenlo hoy. Vamos a esperar que muchas personas vengan. Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, haz el milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas. Dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, haz el milagro en mí.
Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Haz el milagro en mí. Haz el milagro en mí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo...
Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová, en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová, en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. Y tu amor viene a mí y me ayuda a seguir. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor cuidará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Oye, y esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz en la tormenta, sí. El Señor te ayudará. Paz en la tormenta, tu fe te salvará. No pierdas fe, no pierdas fe. El Señor te ayudará. Si recibes a mi Cristo, hoy tu vida cambiará. Paz en la tormenta, seguro que el Señor te ayudará. Paz en la tormenta, tu fe te salvará.
Tremenda canción, Pase la tormenta. Y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño y deseo de una bendecida semana. La vamos a dedicar a Bernadette Damasco, Patricia Iglesias, Orlando Ubilla. La vamos a dedicar también a Irving Stradel, Hernán y Sandra Trinidad, a Mamalí. La vamos a dedicar a Carmen Barbosa, a Tito Plat. La vamos a dedicar a Sara Petancourt y su familia, a Luz Marina Blanco y su familia entera. Y la vamos a dedicar también a la familia Epistola en Curazao, a Janine, Gabriela, Jimeno y Giselle. Especialmente para ustedes, Waymaker, abre camino. Hallelujah. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cántaselo al Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, dando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Señor. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levanta tu voz. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 oh, Señor, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Viene, levanta tu voz. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
adoramos, Señor. Así eres tú, Señor. Un Dios que todo lo puede. Aleluya. Mi Dios. Sí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando Y estamos en la última tanda de la transmisión de esta noche. Tengo que ajustar algo aquí. Sí. Y eso quiere decir que ya hemos llegado al momento de la llamada. Uno de los momentos más principales de la transmisión de cada semana. Y esta noche les quiero traer la palabra de Dios, que viene del libro de Jonás. Un libro muy pequeño, tiene solo 4 capítulos, pero es un libro muy interesante. Tiene de todo. Contiene evangelio, contiene una historia de un hombre con una mente perturbada. Pero también es una historia de un hombre que está en busca de Dios. Es una historia sobre la misericordia de Dios también. Y la palabra nos dice esta noche, desde el libro de Jonás, capítulo 1, voy a leer unos versos. Nos dice, versículo 1, el Señor envió este mensaje a Jonás, hijo de Amitai: ve a la gran ciudad de Nínive y anúnciale que la voy a destruir, porque su maldad ha quedado completamente evidente ante mí. Pero Jonás no quiso ir, al contrario, quiso huir de la presencia del Señor. Por eso fue hacia la costa, al puerto de Jope. Ahí encontró un barco que iba hacia Tarsis, pagó su pasaje y subió al barco para irse bien lejos de la presencia del Señor. Jonás huyó para Dios, subió a bordo de un barco y se fue, creyendo que podía huir de la vista de Dios. Por la historia nos dice que en camino, cuando estaban navegando en pleno mar, ahí vino una tormenta muy fuerte, y los tripulantes temaron. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Quién tiene la culpa? Porque parece que un Dios está enojado con nosotros, pero hay alguien a bordo que carga la culpa. Los hombres, dice la Biblia, los hombres se asustaron mucho cuando oyeron que Jonás le dijo que era su culpa, porque él era un hebreo y huyó de la presencia de Dios. Y en al momento Jonás les dice: bueno, para escapar sus vidas, arrójame al mar. Y así lo hicieron.
Versículo 12, arrójeme al mar, les dijo, y el mar se aquietará nuevamente, porque yo sé que esa tormenta ha venido por mi culpa. Y versículo 17, cuando arrojaron a Jonás al mar, el Señor había planeado que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. La Biblia habla aquí de un gran pez, una ballena. Jonás estaba huyendo de Dios, de la presencia de Dios, y quiso quitarse la vida. Por decir a la tripulante, arrójame al mar. Usted se va a salvar, yo no, arrójeme. Pero Dios envió una ballena que tragó a Jonás, y durante 3 días y 3 noches Jonás estaba allí en la barriga de la ballena y empezó a orar, diciendo a Dios, tú eres un bien Dios. Esta noche la pregunta es, ¿cuántas ballenas Dios tiene que enviar para ti? ¿Cuántas ballenas Dios tiene que enviar para ti? Para convencerte de la bondad de Dios. Para evitar que quedas huyendo de la presencia de Dios. Sabes, hay mucha gente que han oído de Cristo, saben de Dios, conocen las historias, conocen todas las parábolas, conocen los milagros que Cristo hizo. Saben porque han oído, han leído, porque Dios envió a su único Hijo al mundo. Y aún están huyendo cada día de nuevo de la presencia de Dios. La pregunta esta noche es, ¿cuántas ballenas vas a necesitar para llegar al punto para decir, Señor, aquí estoy, yo me entrego a ti? Si esta noche tú estás en este punto porque has conseguido tantas ballenas, estás en el punto para decir, ahora sí, me voy a entregar a Dios. Solamente tienes que decir, Señor Jesús, perdóname. Perdóname por haber sido tan pecador grande contra tus mandamientos. Señor Jesús, estoy arrepentido. Y te pido, Señor Jesús, que entres en mi vida y en mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa. Restáurame, sáname y dame una nueva oportunidad. Dame un nuevo espíritu. Haz de mí una nueva persona con un nuevo corazón. Y desde este momento, desde hoy, me voy a cumplir con tus mandamientos. Y te pido, Señor Jesús, que escribes mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Y con esa oración y con esas palabras del libro de Jonás, voy a clausurar la transmisión de hoy. Mañana mi hermano Cede continuará con la transmisión en Papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. El próximo jueves es un día nacional de fiesta aquí en Holanda, pues no vamos a tener la transmisión de la palabra, pero el próximo lunes, si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes con una nueva semana con el Señor. Cuídense, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Chao, chao. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera contra él, levanta la bandera. Vendrá el enemigo como río.